Quiero seguir hoy martes con una vista general de la Biblia, la segunda parte, y tratar de explicar un poco la estructura y por qué es relevante para nosotros en nuestra vida, ¿no? Como decíamos ayer, la Biblia es una biblioteca de libros, una colección de libros diferentes cada uno de los otros. Y tiene una primera parte que llamamos el Pentateuco, la Torá, dicen los judíos, los primeros 5 libros. Y lo interesante de eso es que terminan con el libro del Deuteronomio, que termina en una sala de espera. La Biblia, la primera parte de la Biblia se trata de una promesa no todavía cumplida. Así que el deseo de que las cosas mejoren y que cambiemos y que podamos entrar en un descanso o en un bienestar o en una paz o armonía, es un deseo que no se cumple sino por partes y a veces con marchas atrás. Entonces la vida es ese tipo de lucha. Tenemos una meta, tenemos una visión de cómo deberían estar las cosas y sin embargo solo tanteando y esperando y luchando logramos dar un paso hacia adelante. Yo mismo estaba pensando de mi vida y he dicho cuántas cosas he tenido que lucharlas, no han venido fáciles y lo pienso ahora en mi vejez. Y digo, ¿cómo pude luchar tantas veces con tantas cosas? Y después uno ve, sí, algunos resultados, ¿no? Yo tengo mi apartamentico amuebladito con mis recuerdos de viajes y de cosas que hice en el mundo, iconos religiosos que me ayudan a meditar. He llegado a un cierto estado de estabilidad que después puede cambiar con la decrepitud, la vejez y la enfermedad y una serie de cosas, ¿verdad? Yo conozco personas que de un día para otro perdieron su casa, su esposo y terminaron en un asilo de ancianos con un hijo que no la visitaba. Una persona concreta, Vidalina se llamaba, una mujer cubana de la misma edad de mi mamá que yo visitaba los domingos. Su vida le cambió de un día para otro. Así que eso también puede suceder. Pero la Biblia nos enseña, nos da el ejemplo de la lucha y de las muchísimas experiencias por 2000 años del pueblo judío, que por eso pienso yo que hay que tener una gran admiración y amor por el pueblo judío del cual vino Jesús y la Virgen, los apóstoles y todos, ¿no? De la Biblia, con quizá alguna excepción, Lucas a lo mejor, Marcos, no él tampoco, él era judío. Entonces, la Biblia termina con esta espera de un profeta como Moisés al final del libro del Deuteronomio. Promesa incumplida. Pero después parece que se cumple la promesa de entrar a esa tierra maravillosa que emana leche y miel, una imagen de un paraíso. Es como si los desterrados hijos de Eva, ahora más reducidos al pueblo de Israel, yo había dicho que Dios, cuando quiso lidiar con toda la humanidad en tiempos de Moisés, ese experimento no funcionó. Se corrompió de nuevo la humanidad después de Moisés, sus mismos hijos. Él se emborracha, los hijos lo ven desnudos, una serie de desastres. Y aún después del diluvio, Dios tiene que enfrentar a los que construyen la torre de Babel y Dios decide concentrarse con Abraham y lo saca de
de la tierra esa donde venía Abraham, Ur de los Caldeos, Babilonia. Y termina el Pentateuco sin poseer la tierra, pero en el siguiente libro, el libro de Josué, sí entran a la tierra. ¡Qué maravilla! La distribuyen, cada tribu con su territorio. Se supone que iban a vivir bien. Sin embargo, empieza el ciclo de corrupción de nuevo. El libro de los jueces es un modelo de lo que nos pasa a nosotros. Estamos bien, bajamos la guardia, pecamos, vienen los castigos y los males resultados del pecado, nos arrepentimos, clamamos a Dios, mandaba, dice el libro de jueces, un salvador, un juez, Sansón, otro Gedeón, otros jueces, Débora, una mujer, la abeja, Débora, y se repetía el ciclo. Y después vienen los libros de Samuel, quieren un rey para ser como las demás naciones, y resulta que casi todos los reyes fueron malos, condujeron al pueblo al pecado, al desastre. Se divide el reino. Después de Salomón, que supuestamente era el rey, el hijo de David, el rey más sabio, vino la reina de Saba a consultar la sabiduría de Salomón. Se corrompió. ¿Cómo se corrompió Salomón? Con mucho dinero, con muchas mujeres, con alianzas políticas. Se casó con la hija del faraón. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, nos narra algo muy conmovedor, cómo Salomón en su vejez abandonó la sabiduría. Tenía 1000 mujeres, 700 princesas, 300 concubinas, y muchas de ellas, la mayoría extranjeras, que volvieron el corazón de Salomón hacia sus dioses falsos. Y dice que ya no era Salomón como su padre David, etcétera, que también cometió sus pecados. Y aunque Dios se le había aparecido 2 veces a Salomón, termina un viejo que terminó mal. Y entonces se divide el reino entre el sur y el norte desaparece con una invasión del imperio asirio. Queda el reino del sur, que se llama Judá, capital Jerusalén. Ahí está la presencia de Dios sentado encima de los querubines. Y también pecan en el sur. Y también se debilitan, el pecado debilita, desune, la opresión, la explotación, los asesinatos. Eso lo denuncia Jeremías en el capítulo 7. Dice, ustedes se creen que porque tienen el templo de Dios están seguros mientras asesinan y cometen adulterio, roban, ofrecen incienso a otros dioses y se creen que Dios los protege porque matan animales y hacen muchas oraciones y queman mucho incienso y quizá ponen muchas velas. No. Y ese reino también se destruye. Los babilonios destruyen el reino de Judá y son llevados, por lo menos las clases más altas y los que tenían habilidades como artesanos y herreros y gente de este tipo, se las llevan al exilio, dejan a los pobres en la tierra, y es el famoso exilio babilónico. Y este es como el tiempo medio de Israel, como en un partido, sea de fútbol americano o fútbol latinoamericano, europeo. Si estás perdiendo a medio tiempo, el encargado del equipo te puede animar a que hagas un esfuerzo grande para ganar el juego. Pues así sucede en el exilio de Babilonia.
que grandes líderes religiosos forjan lo que va a ser el judaísmo, una religión estrictamente monoteísta, un solo Dios y horror a otros dioses, un solo pueblo unido, proteger a los pobres, a la viuda, al huérfano, incluso al extranjero que vive entre ellos, justicia, y vivir en paz. Ese es el ideal. Y ahí hay una conversión muy grande en el exilio de Babilonia. Podemos leerlo en Deuteronomio 29, Deuteronomio 30. Dios les circuncidará el corazón. Dios les cambiará el corazón para que lo adoren con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, para que finalmente puedan cumplir esa ley después de 700 años de pecado, una enormidad desde el principio pecando. Pero sabemos, entonces después lo que sucede después del exilio de Babilonia, los que ven esto en video, esto se llama la historia primaria, ¿no? De el Pentateuco y los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y después vienen lo que los cristianos llamamos profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y estos profetas prometen la venida del Mesías, la salvación, el cumplimiento de profecías de bienestar. Se vivirán muchos años, no habrá lamento en las ciudades, desaparecerán las lágrimas, Dios enjugará las lágrimas, hasta imágenes extrafalarias, las colinas destilarán vino y las cosechas serán una detrás de otra, una abundancia enorme, el trigo en los campos estará meciándose, todo eso, ¿no? Animan al pueblo con todo eso y Jesús dice que se cumplen esas profecías y él mismo celebra ese cumplimiento con esos banquetes, diciendo cuando den un banquete inviten a los cojos y a los pobres y a los que no pueden repagarles, ¿no? Sana a la gente, son principios de salvación. Después da su vida como un ejemplo de lo que es ser fiel a Dios aún cuando cuesta mucho, porque después viene la victoria. Pero fíjense que nosotros todavía esperamos la segunda venida de Cristo. Y una de las cosas que los judíos nos echan en cara es que cuando leemos la Biblia y leemos cómo serán los días cuando venga el Mesías y se restablezca lo que quiso Dios desde el principio, que fuera el mundo, un mundo de paz, armonía, bienestar, donde no hay carencia, donde no hay corrupción, donde no hay mentiras, donde cada uno se sienta bajo su higuera a estudiar la Torá, es la visión judía, ¿no? Las espadas se vuelven podaderas, ya no hay guerra, ya no se entrenan para la guerra. El lobo yacerá con el cabrito, el león es un vegetariano que come paja, un león que come paja. Paraíso, eso no ha llegado. Llegará con la segunda venida de Cristo, pero seguimos en espera. Seguimos en espera. La Biblia termina con el libro de las Crónicas, que habla precisamente de ese regreso a una tierra dichosa que los judíos siguen esperando, aunque hayan vuelto a Israel ahora, no es una tierra Israel de paz. La paz en el mundo casi no existe, ni en los países civilizados como el donde vivo yo, no hay paz, paz de espíritu. Por favor, no hay ninguna paz. Tenemos que seguir luchando. Entonces yo diría que aprendamos de todas las experiencias que se encuentran en la Biblia,
Leamos también el Nuevo Testamento, desde luego, en primer lugar, pero entendiendo toda la historia que viene detrás. Y con eso ya se me acerca el tiempo de terminar. Mañana espero hablar de San Jerónimo, estudioso de la Biblia, y que Dios los bendiga a todos.